El oro maldito del diablo. En una era abrasadora, donde el sol arrojaba su furia sobre la tierra, convirtiéndola en una piel reseca y agrietada, la sequía azotaba sin piedad la región. Los campos yacían convertidos en un polvoriento desierto herbal, mientras que los animales, hambrientos y sedientos, gemían lastimosamente en sus corrales, sin esperanza de alivio. Yo, Nicandro Aldama, me encontraba sumido en la peor de las adversidades. Mis cosechas se habían marchitado, mis animales se hallaban al borde de la muerte y mi familia, compuesta por mi esposa y 3 hijos pequeños, imploraba por un pan que yo no podía proveerles. Como un hombre de campo curtido por los rigores del sol y la tierra, me hallaba en una búsqueda desesperada de sustento. Había golpeado las puertas de la oportunidad en todas direcciones, pero el destino parecía burlarse de mí. Fue entonces, en un acto de desesperación, cuando acepté un empleo como peón en un alejado establo. A cambio de un mísero salario y la promesa de un magro plato de comida diario, ofrecí mi mano de obra. Mientras tanto, mi familia se aferraba a la esperanza mientras yo me conformaba con las obras que podía llevarles. En una noche como tantas otras, ahogaba mis penas en el amargo licor de una cantina local. Jugaba al dominó con otros trabajadores, sumido en la monotonía de la rutina. Fue entonces cuando percibí una mirada singular que parecía atravesar mi alma. En el rincón más oscuro de la taberna, un hombre misterioso captó mi atención. Vestía como cualquier otro campesino, pero su aspecto inmaculado y un diente de oro reluciente lo distinguían del resto. Intrigado por su presencia, me acerqué a él con cautela después de terminar mi cerveza. ¿Qué te trae por estos campos, forastero?, pregunté con voz áspera, tratando de disimular mi inquietud. En un encuentro cargado de misterio y suspense, me vi enfrentado a un hombre cuya mirada penetrante parecía leer los secretos más profundos de mi alma. Con una voz que resonaba como el eco de antiguos secretos, este extraño individuo me reveló su presencia en busca de alguien como yo, alguien con un corazón puro y un espíritu valiente. ¿Qué propósito oscuro se ocultaba tras sus palabras? ¿Qué misterio aguardaba tras su enigmática sonrisa? Con el corazón acelerado y los sentidos alerta, me vi obligado a indagar en las intenciones de este forastero inquietante. ¿Qué deseaba de mí? ¿Por qué había escogido revelarse en este momento? Sus palabras, cargadas de un aura de peligro y promesa, me sumieron en un abismo de incertidumbre y temor. ¿Qué tesoro oculto se escondía en las profundidades del cerro retorcido que él mencionaba? ¿Y cuál sería el precio que debería pagar por acceder a él? Con cada palabra que pronunciaba, el misterio se espesaba como una niebla densa, envolviendo mis pensamientos en un velo de inquietud y ansiedad. ¿Sería capaz de enfrentar los peligros que acechaban en las sombras del cerro prohibido? ¿O caería presa de las fuerzas oscuras que custodiaban el tesoro perdido en las entrañas de la montaña? La advertencia del extraño resonaba en mi mente como un eco siniestro, recordándome el precio que debería pagar por la promesa de riqueza y prosperidad. ¿Valdría la pena arriesgar mi alma en busca de un tesoro efímero y fugaz? ¿O debería rechazar la tentación y resignarme a mi destino de pobreza y necesidad? Con el corazón lleno de dudas y temores, me vi obligado a enfrentar la decisión más difícil de mi vida. ¿Aceptaría el desafío y me aventuraría en busca del tesoro perdido en las entrañas del cerro maldito? ¿O rechazaría la oferta del extraño y renunciaría a la posibilidad de cambiar mi destino para siempre? El destino, con sus hilos invisibles, me había conducido hasta este momento crucial, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un nudo inextricable. ¿Qué camino elegiría? ¿Y qué consecuencias acarrearía mi elección? Solo el tiempo lo diría, mientras el misterio se cernía sobre mí como una sombra ominosa, esperando revelar sus secretos más oscuros. En la penumbra de la cantina, la figura enigmática arrojó una moneda dorada que destellaba con un brillo hipnótico. Mis manos temblorosas se aferraron a la moneda, sintiendo su peso y su calor como si fuera un objeto sagrado. El misterioso individuo se alejó dejando tras de sí una aura de oscuridad y secretos insondables.
Aturdido por la revelación y el peso de la decisión que se cernía sobre mí, me dejé caer en la silla, sujetando la moneda con fuerza en mi puño cerrado. La noche transcurrió en un torbellino de pensamientos y temores, mientras las sombras de la incertidumbre se cerraban a mi alrededor. ¿Era capaz de enfrentar los peligros que aguardaban en la búsqueda del tesoro? ¿Y qué precio tendría que pagar por alcanzar la riqueza prometida? Con el alba, una mezcla de dolor y determinación me impulsó a emprender el camino hacia el cerro designado. Armado con mi machete y mi capa, avancé hacia el lugar indicado, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. El silencio expectante de la mañana envolvía la naturaleza, mientras el sol surgía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Al llegar a la entrada oculta, una sensación de intriga y temor se apoderó de mí. Con paso cauteloso, adentré en la oscuridad de la cueva, sintiendo el frío y la humedad penetrar en mis huesos. Cada sombra, cada eco, parecía susurrar secretos ancestrales que helaban mi sangre y aceleraban mi pulso. De repente, un destello fugaz captó mi atención, guiándome hacia una cámara oculta en las entrañas de la montaña. En el centro de la sala, una estatua siniestra se alzaba sobre un pedestal de piedra, emanando una presencia oscura y opresiva. Sus ojos de cuarzo brillaban con una luz helada, llenándome de un terror indescriptible. A sus pies, un tesoro resplandecía con un brillo seductor, tentándome con su promesa de riqueza y poder. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, llenando mi morral con las monedas de oro que yacían a mis pies. El temblor que sacudía mi cuerpo no solo era producto de la emoción del hallazgo, sino también del terror que emanaba de la estatua, como si su presencia maligna amenazara con consumirme por completo. Huí de la cueva con las monedas doradas apretadas en mi mano, sin mirar atrás. La oscuridad me envolvía, las voces susurraban en mis oídos y sentía garras invisibles que intentaban detenerme en mi desesperada huida. Corrí sin descanso hasta que la luz del sol me golpeó el rostro y el aire fresco llenó mis pulmones, escapando del horror de la cueva pero llevando conmigo el tesoro que ahora marcaba mi alma con una mancha indeleble. Mis pasos me llevaron de vuelta al pueblo, donde el peso de la riqueza recién adquirida comenzó a atormentar mi mente. Mis pensamientos eran un caos mientras fantaseaba con los lujos y placeres que ahora podía comprar, pero también sentía una inquietud creciente, como si la avaricia estuviera tomando el control de mi ser. En la tienda del pueblo, el tendero quedó atónito al ver las monedas que llevaba. Compré comida de la mejor calidad, ropas nuevas y todo lo que mi familia necesitaba, pero también me embargaba una culpa silenciosa que se alimentaba de mis deseos oscuros y egoístas. A medida que la riqueza fluía entre mis dedos, también lo hacían los vicios y excesos. La gente comenzó a notar mi ostentación, las autoridades y los curiosos se acercaban buscando una parte de mi fortuna. Lo que al principio fue un sueño hecho realidad se convirtió en una pesadilla de avaricia descontrolada. Los deseos malsanos que las monedas habían despertado en mi mente se apoderaron de mí, olvidando mi deber hacia mi familia y sumergiéndome en un abismo de placeres efímeros. Mis hijos sufrían en silencio mientras yo me perdía en la vorágine de mi propia codicia, transformándome en un ser irreconocible ante mis propios ojos. Abandoné a mi familia, perdido en un laberinto de vicios y personas que solo me veían por lo que poseía. Mis calles eran oscuras, mis pasos vacilantes. Mi mujer, una sombra de lo que fue, miraba con tristeza el vacío que me había convertido. Sin un céntimo en los bolsillos, decidí regresar a la cueva donde todo comenzó. Ante mí, la figura siniestra se alzaba, sus ojos de cuarzo brillando con una luz helada y penetrante. Me arrodillé, suplicante, y le rogué más riquezas, ofreciendo todo lo que ya no tenía y prometiendo lo que no sabía si podría cumplir. Postrado ante ti, soy Nicandro, y me someto a tu poder y voluntad, imploré. Dame la riqueza, no tengo alma, está corrompida por los pecados de la carne, pero estoy dispuesto a ser tu siervo. El silencio que siguió fue como un manto oscuro, y entonces, una voz grave resonó en la cámara, erizándome la piel. Tu alma ya me pertenece, dijo con un tono cavernoso, y el horror se apoderó de mí.
¿Qué más podía dar si no tenía alma? Una lucha interna se desató en mi ser, la avaricia gritaba por más, pero una pequeña chispa de humanidad se resistía con fuerza. Huí de la cueva con el corazón galopando en el pecho, sin rumbo, solo queriendo escapar de la terrible decisión que me acechaba. Pero esa noche, en mi lecho, los sueños se mezclaban con pesadillas, mostrándome placeres prohibidos y horrores inimaginables. Cada tic-tac del reloj era como un latido ominoso, recordándome mi inminente decisión. Al alba, con manos temblorosas y un corazón lleno de pesar, me dirigí hacia el destino que había elegido. Mi hijo, mi primogénito, aquel cuyo vigor y salud lo hacían el más apto para el sacrificio, caminaba a mi lado en silencio. Horas parecieron transcurrir mientras nos adentrábamos en la espesura del monte, rodeados solo por la compañía de árboles testigos mudos de nuestra tragedia. En un claro apartado, entre el susurro del viento y el eco del silencio, lo abracé con fuerza, rogándole perdón con lágrimas en mis ojos por lo que estaba a punto de hacer. Y así, con un filo afilado como la culpa misma, la sangre brotó, tiñendo mis manos y la tierra con un rojo oscuro, mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Con un dolor en el alma que pesaba más que el peso del mundo, llevé su cuerpo inerte hacia la boca de la cueva, donde la sombra de una figura se erguía en espera. Y entonces, en el momento en que el último aliento abandonó su cuerpo, un estremecimiento sacudió la tierra y un estruendo retumbó en mis oídos. Una pared de piedra se derrumbó, revelando un tesoro oculto que destellaba bajo la luz del sol naciente. En un acto de codicia irresistible, tomé las riquezas que ahora eran mías, cargándolas sobre mis caballos mientras me sumergía en el delirio de la abundancia recién hallada. Pero la felicidad que esperaba nunca llegó. La culpa y el remordimiento se enroscaron alrededor de mi ser como serpientes venenosas, mordiendo mi conciencia con el recuerdo del sacrificio hecho en aras de la riqueza. Aún así, no había tiempo para explicaciones, solo la urgencia de huir de aquel lugar maldito. Embriagado por el lujo y el desenfreno, me sumergí en un festín interminable de alcohol y lujuria, mientras el oro fluía como agua entre mis dedos. Pero mi ceguera ante el peligro pronto me traicionaría, despertando la avaricia de otros que acechaban en las sombras, con miradas llenas de malicia y planes nefastos. Cuando las últimas monedas se esfumaron en la noche, fui arrojado a las calles, donde la cruda realidad golpeó como un látigo. Desperté con el sol brillando implacable sobre mi rostro, mientras deambulaba por las calles como un alma perdida, con la certeza de que la riqueza obtenida había sido un pacto con la perdición misma. En la quietud de la noche, mientras el sueño aún acunaba a mi mujer y mis hijos, la avaricia susurraba en mis oídos, alimentando la oscura ambición que ardía en mi pecho. Cuando mis manos se cerraron en torno a la primera olla de oro, el aire se volvió denso con la traición inminente. En un instante, como sombras emergiendo de la penumbra, aquellos desalmados se lanzaron sobre mí, con furia desenfrenada, golpeando y pateando sin piedad hasta dejarme malherido, postrado en el suelo, perdido en la inconsciencia. Al despertar, el velo de la noche me envolvía, pero no era la oscuridad lo que me helaba los huesos, sino el frío del terror que se apoderaba de mi ser. Me encontré despojado de todo, con el alma encendida en una furia volcánica, un rugido de dolor e impotencia que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Con los ojos nublados por la ira, me erguí valiente y adolorido, con una determinación férrea de reclamar lo que me pertenecía, aunque la desesperación me cegara y me sumiera en un abismo sin fondo. Cabalgando como una bestia desbocada, sordo a los ruegos de mi mujer por noticias del hijo que le había sido arrebatado, regresé a la cueva, donde los vestigios de mi locura y atrocidad yacían como un macabro recordatorio del horror que había desencadenado. Ante la desolación completa, me enfrenté a los ojos de cuarzo que centelleaban con una luz infernal, mientras una voz atronadora resonaba en las entrañas de la caverna, dictando mis próximos pasos con una fatalidad irrevocable. Las imágenes de nuevos crímenes, más horrendos que los anteriores, se proyectaron en mi mente, avivando la codicia que me consumía, comprendiendo que debía ofrecer sacrificios más grandes, más abyectos, para saciar el hambre insaciable que me devoraba por dentro. Regresé a mi hogar,
ya convertido en un lugar extraño, donde la intención de tomar otro hijo para obtener monedas se imponía sobre cualquier atisbo de humanidad que pudiera quedar en mi alma retorcida. Frente a las ruinas de lo que alguna vez fue mi refugio, una idea monstruosa se apoderó de mi mente desquiciada, un plan tan despiadado como lucrativo, incendiarlo todo con mi familia adentro, con la esperanza de obtener un tesoro más allá de toda imaginación. Ignorando los gritos de súplica y dolor que perforaban el aire, solo podía concentrarme en la visión del fuego devorando cada rincón, mientras las monedas brillaban con un resplandor seductor que eclipsaba cualquier remordimiento. La satisfacción burbujeaba en mi interior, un éxtasis vacío que inundaba el vacío dejado por la culpa y el remordimiento, cegando mi corazón a cualquier vestigio de humanidad que pudiera quedar. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, mientras me alejaba de las cenizas humeantes de mi hogar, una voz susurrante se alzaba en mi interior, débil pero inconfundible: has perdido lo más valioso que un hombre puede tener, eres un necio. En un giro de los acontecimientos, me vi compelido a regresar a la caverna, mi mente atormentada por el deseo insaciable de recuperar mi tesoro perdido. La avaricia seguía siendo mi sombra fiel, guiándome en medio de la oscuridad que envolvía mi existencia. Sin embargo, la cruel realidad se alzó ante mí cuando descubrí que la entrada a la cueva había desaparecido, dejándome atrapado en un laberinto de desesperación y desolación. Pasé horas incontables, explorando cada rincón, cada grieta, en busca de una salida, pero mis esfuerzos fueron en vano. La noche se convirtió en un espectro sombrío, y el día, en una agonía interminable mientras cavaba la tierra con mis propias manos, como un animal enloquecido por el hambre insaciable. Derrotado y exhausto, me vi obligado a regresar a las ruinas de mi hogar, buscando desesperadamente herramientas para continuar mi búsqueda infructuosa. Pero mi retorno no pasó desapercibido, y fui recibido por una multitud enfurecida de campesinos y autoridades, alertados por mi presencia. Sin más opción, me vi obligado a confesar mis pecados, enfrentando la avalancha de culpa y remordimiento que se abatió sobre mí como un torrente imparable. La atrocidad de mis actos, el asesinato de mi propia familia, se desplegó ante mis ojos con una claridad dolorosa, arrebatándome cualquier vestigio de dignidad que me quedara. Encarcelado en la prisión, el silencio y la soledad se convirtieron en mis compañeros más cercanos, mientras enfrentaba mi propia oscuridad interior. He perdido todo lo que alguna vez valoré, mi familia, mi hogar, mi libertad. Pero lo más devastador de todo, he perdido mi propia alma en el abismo de la avaricia desenfrenada. Solo me queda el arrepentimiento, una carga pesada que llevo como un grillete en mis manos. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo y deshacer mis errores, evitar el dolor y la tragedia que he causado. Pero el pasado es inmutable, y solo me queda esperar la justicia y enfrentar las consecuencias de mis acciones, aunque carezca del valor necesario para hacerlo. Soy Nicandro Aldama, un hombre marcado por la tragedia y la perdición. Mi testimonio queda como una advertencia para aquellos que se dejen seducir por el canto de la avaricia. Que mi historia sirva como un faro en la oscuridad, guiando a otros lejos del abismo que consumió mi alma. Pero mi relato no termina aquí. En un giro sorprendente del destino, me vi confrontado con el cuaderno de un hombre condenado por un crimen atroz. Su relato, una siniestra saga de avaricia y destrucción, dejó una impresión imborrable en mi mente, sembrando la duda y el miedo en mi corazón. Cada noche, las imágenes de su historia me persiguen como una pesadilla interminable, recordándome los peligros de la codicia desenfrenada. Mi vida ha cambiado irrevocablemente desde entonces, sumido en una oscuridad que amenaza con devorarme por completo. La avaricia es un veneno que corroe el alma, una fuerza oscura que puede arrastrarnos hacia la perdición sin siquiera parpadear. Que mi testimonio sirva como una advertencia para todos aquellos que se encuentren tentados por las promesas efímeras de riqueza y poder. Con estas palabras, cierro este podcast, dejando mi historia como un faro en la oscuridad, una advertencia para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Que las lecciones que aprendí a través del dolor y la tragedia no se pierdan en vano, y que podamos aprender de los errores del pasado para forjar un futuro más luminoso.